Muy bien, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 1. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Sabe, hermanos, que volviendo a leer esta palabra, y lo que más me llamó la atención fue la declaración que hizo Pilato? Y la verdad que nosotros podemos ver, si lo hemos leído con detenimiento, lo que podemos ver es Jesús estando en el centro, donde por un lado estaban los sacerdotes y también el resto de la gente, que abiertamente ellos estaban rechazando al Señor. Y por el otro lado lo vemos a Pilato, donde la expresión que él tiene es que no haya ningún delito en él. Y cuando comencé a meditar en esta palabra, miraba lo que estaba sucediendo desde ya hace bastante tiempo con el tema del coronavirus. Y ustedes saben cuál es la gran problemática de todo esto. Es que mucha gente, a raíz de este virus, se están enfermando y también se están contagiando. Pero es como que se dividen en dos grupos, y esa es la tarea con la que están lidiando los médicos, porque están aquellos que empiezan a verse los síntomas. Algunos dicen que tienen problemas para respirar, otros que están perdiendo el gusto, el sabor, algunos tienen como tos, o le está subiendo la temperatura. Pero está los otros, que pareciera que fuera lo más riesgoso. Por eso ellos tratan de que estemos guardando la cuarentena, de que estemos aislados. Y son aquellos que les llaman los asintomáticos. Entonces ellos son lo más preocupante. Y sabe que cuando miré esta palabra, también vi eso reflejado acá. O sea, yo puedo ver a esa gente que abiertamente muestra su desconformismo acerca del Señor, pero lo vemos a Pilato.
y pareciera que en él no pasa nada, no sucede nada, porque él tuvo esa expresión diciendo: ningún delito hallo en este hombre. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles en esta noche, porque también, así como se puede producir con cualquier enfermedad, también en lo espiritual puede afectarnos o puede suceder de la misma manera. Entonces, están esa clase de personas, los asintomáticos. Ahora, Jesús, cuando Pilato lo está interrogando, le hace preguntas, hace averiguaciones, y él era una persona que estaba acostumbrado a tratar con personas que no eran buenas. Estaba muy familiarizado con ladrones, o sea, él enseguida se daba cuenta. Es lo mismo que, por ejemplo, alguien que está trabajando en la policía. Ellos enseguida detectan o ven a alguien mirando a sus ojos o verle alguna actitud. Enseguida se dan cuenta si es alguien que no tiene buenas intenciones. Entonces, cuando Pilato comienza a interrogarlo a Jesús, lo que él se da cuenta, o sea, tal vez fue e investigó acerca de cómo era su familia, a qué se dedicaban, y seguramente que habrá visto que no tenía nada para decir en contra de Jesús, ni tampoco en contra de su familia. Entonces, él llegó a la conclusión de que Jesús y su familia eran personas honradas, personas respetuosas, que eran gente de bien, y más refiriéndose al Señor. Por eso él tuvo la expresión: ningún delito hallo en este hombre. Pero no es suficiente con eso. O sea, no alcanza con tener esta clase de reconocimiento, de saber que Jesús es bueno. O sea, nosotros eso lo sabemos. Nosotros vamos a la palabra de Dios y nosotros sabemos que Dios es bueno. Entonces, no tenemos ningún problema, y creo que, o sea, por supuesto que están los ateos, por supuesto que están los incrédulos, por supuesto que están los que apostatan de la fe, seguramente que están todo eso. Pero también está esa mayoría de la gente y seguramente que en su boca está la expresión que Dios es bueno. Entonces, eso es lo que Pilato pudo decir cuando interrogó al Señor: ningún delito hallo en este hombre. Pero tiene que haber algo más que solamente saber que Jesús es bueno. Y así como se lo examinó a Jesús, yo creo, hermanos, que nosotros como representando la iglesia, en alguna manera es como la sociedad también a nosotros nos está viendo. La sociedad también nos está examinando. Nosotros somos, ¿cómo le puedo decir? Para la gente, nosotros somos la Biblia. Ellos ven en nosotros, ellos nos leen a nosotros.
y realmente saben cuál es nuestra actitud y sabe cuál es nuestro comportamiento. Entonces, a nosotros también es como que se nos está examinando. Y si nosotros leemos en Primera de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer Primera de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, esto tiene que ver con lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar. Esa tiene que ser la conducta de un hijo de Dios. Nosotros estamos para bendecir. Por supuesto, la gente a lo mejor no puede entender esa parte de que nosotros estamos para bendecir y tal vez nos consideran igual que al Señor. Nos consideran gente buena, pero nosotros somos, nosotros, Dios no nos llamó para solamente ser esa clase de persona. Así como había algo más en Jesús, también hay algo más en lo que tiene que ver con la iglesia. Sabe, hermanos, que la iglesia muchas veces está trabajando en lo que tiene que ver en lo social y en muchos barrios, en este caso de acá, de la ciudad de Rosario, o algunas zonas cerca de acá de Rosario, las iglesias se han activado frente a toda la necesidad, por la falta de trabajo, y se ha estado ayudando a tantas familias, y la verdad que eso es maravilloso, eso es loable, de poder asistir a esas personas. Entonces, cuando la iglesia trabaja de esa manera, es como que la iglesia es bien vista. O sea, a la sociedad o a la familia que reciben la ayuda de la iglesia, es como que ellos están agradecidos. Entonces es como que la ven a la iglesia y la tienen en una buena consideración. Y Jesús también era así, porque Jesús se destacaba en su ministerio de que él era una persona compasiva. Él muchas veces multiplicó los alimentos para darle de comer a toda esa gente que le estaba siguiendo. Y bueno, los enfermos fueron sanados. Entonces uno puede ver cómo el Señor, a través de su misericordia y a través de su compasión, las personas eran ayudadas. Y si fuera nada más que eso, Jesús hubiera hubiera cosechado aplausos, pero sin embargo, él fue rechazado. A pesar de todo lo que Jesús estuvo haciendo. Y así también sucedió con la iglesia, donde habla ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que nosotros vemos cómo la gente recibía la palabra y eran añadidos a la iglesia, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, y dice que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Entonces, la iglesia también
era un referente para ayudar a la sociedad de aquel tiempo. Y sin embargo, la iglesia también fue perseguida. Y muchas veces buscaban a los cristianos para encarcelarlos, para maltratarlos, y ellos sufrían. Entonces la iglesia también tuvo esa presión de la sociedad. Entonces, a Jesús lo vemos ayudando a la gente, pero también lo vemos cómo lo están resistiendo. Y esto sucedió porque Jesús, además de multiplicar los alimentos y además de sanar a los enfermos, Él tenía una identidad. Y la identidad lo dice también este mismo pasaje, porque ahí en el versículo 2, al final del versículo 2, dice, es el Cristo un rey. Entonces, cuando ya está hablando de que Jesús es el Cristo, ya no es solamente el que iba a multiplicar los alimentos. Ya tiene que ver exclusivamente que Él era el que tenía que realizar la obra redentora. Entonces ya en Él había esa identidad. Entonces, lo que el Señor tenía es que en Él había gloria, en Él había gracia, en Él había unción, en Él había autoridad y en Él había diseño. Y en esto me quiero detener, porque a veces nosotros estamos mencionando muchas veces la palabra diseño. El que ya está habituado ya es como que ya sabe de qué se trata o de qué estamos hablando. Pero diseño es, por ejemplo, aquel que quiere construir un automóvil. Primeramente, el fabricante lo va a diseñar en una hoja. Primero va a planificar, y él en ese papel que lo está plasmando, está diseñando cómo quiere que sea el auto. Entonces él piensa en las medidas, entonces él pone ahí en ese diseño cómo quiere que sea la medida de ese auto que quiere fabricar, que quiere poner a la venta, cómo va a ser el confort que tiene que tener. Entonces todo eso está plasmado en una hoja, está plasmado en un diseño. Y después seguramente se lo lleva aquel que lo va a ejecutar, que va a poner en marcha esa tarea. Entonces, para nosotros, el Señor también tiene un diseño. Pero yo creo que lo que el Señor, lo que el Señor quiere hacer es restaurar el diseño. Porque el diseño de Dios, el plan, la meta, o sea, Dios diseñó para nosotros cómo tenemos que ser salvos, de qué manera íbamos a ser salvos. El Señor diseñó cómo íbamos a vivir. El Señor diseñó cómo iba a ser nuestro punto de partida y a dónde vamos a llegar. O sea, acá tenemos todo el diseño de Dios. El diseño de Dios allí en el huerto del Edén fue interrumpido. O sea, es como que alguien se salió de lo que Dios había planeado. Y ahora Dios tiene que restaurar otra vez, restaurar ese diseño original. Restaurar la comunión con Dios, con el Padre. Entonces la única manera de poder restaurar eso, o sea, lo puede hacer en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor vino a hacer? Además de multiplicar los panes y los peces,
de sanar a los enfermos, Él tiene que otra vez restaurar y establecer el diseño en justicia. ¿Y saben lo que sucede? Que cuando uno se sale del diseño, ya es como que uno se acostumbró a una manera, a una forma de vivir, pero viene Cristo, viene el Señor y dice, ese no es mi plan, ese no es el original, lo que yo ideé. Entonces, cuando Él quiere establecer su diseño en justicia, es cuando ahí comienza a incomodar. Ahí incomoda. Entonces, mientras vos multiplicás el pan y los peces, la gente te recibe. Pero cuando vos comenzás ya a decirle, mirá, este es el diseño, yo vengo a restablecerlo, y es como que empieza a chocarnos, comienza a incomodarnos. Le sucedió a la gente de aquel tiempo y también sucede en todas las épocas y en todas las generaciones. Es como que comienza a incomodar. Por eso, hermano, si usted se va al libro de Tito, me gustaría leer algo con ustedes. Ahí en el libro de Tito. Y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 de Tito. Y leemos el versículo 5. Mire lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Tito va a ese lugar, pero él va con un diseño. Entonces él tiene que ver cómo ellos están viviendo, cómo ellos están actuando. Entonces Tito, con ese diseño espiritual, comienza a verificar. Entonces, si están fuera de la voluntad de Dios, entonces él lo que tiene que hacer es corregir lo deficiente. Entonces, de eso se trata. O sea, Pablo no lo envió a Tito a ese lugar para que fuera un pastor bueno. Tampoco lo mandó para que agrade a la gente o para congraciarse con la gente. No, nosotros acabamos de leer. Pablo lo mandó a aquel lugar para corregir. Entonces, muchas veces eso es lo que choca, eso es lo que incomoda. Entonces, cada vez que Jesús quería corregir, la gente lo rechazaba. Cuando la iglesia apostólica también quería poner el diseño de salvación a través de Cristo, los judíos también lo rechazaban. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Es que si dejamos las cosas como están, sos el mejor. No te vayas nunca. Pero cuando queremos como padre establecer justicia en la casa, dejaste de ser el padre bueno. Entonces, de ahí es que la gente rechazaba a la iglesia y rechazaba al Señor, porque Él estaba estableciendo el diseño. Tenía que sacar a la gente de lo deficiente. Entonces, lo que tenía el Señor, que Él no se sentía intimidado por la gente. Eso también es glorioso, porque a veces uno no quiere corregir porque a lo mejor se molesta, a lo mejor se enojan. Pero Jesús
no se sentía intimidado por la gente. A él no le importaba si lo dejaban de querer, si lo iban a dejar solo, o si ya no iba a ser tan popular. Él no se dejaba intimidar por esas cosas. No me van a honrar, me van a dejar de respetar. Entonces, la gente que realmente ama el diseño, que realmente quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esa persona no tiene problema de dejarse corregir. Pero los otros no. Los otros se van a molestar, pero cuando hay alguien que ama de verdad lo de Dios, él no tiene problema. Si esto tengo que arreglarlo, si esto tengo que modificarlo, si esto tengo que cambiar, no hay problema. Acepto la corrección y la entiendo cuando viene de parte del Señor. Entonces, mire, vamos a ir otra vez a Lucas, ahí en el capítulo 23. Lucas en el capítulo 23. Porque acá no solamente aparece Pilato, sino que también aparecen otros gobernadores y también van a descubrir exactamente lo mismo, porque Pilato se lo llevaba a otro gobernador para que también lo interrogara, pero todos iban a concluir en lo mismo, que no había ningún mal en este hombre. Pero ahí en Lucas 23 y el versículo 8. Lucas 23 y el versículo 8. Miren lo que dice. Herodes, este es el otro gobernador, Herodes, viendo a Jesús, escuche esto, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y el versículo 9 dice que él le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y uno pareciera que el Señor era descortés, pero nada que ver. El Señor lo que conoce son las intenciones del corazón. Y este hombre, Herodes, además de vivir una vida en libertinaje, pero por supuesto el Señor vino a buscar a los pecadores, así que no se podía alarmar si él tenía una vida así, pero el corazón de Herodes era una persona muy arrogante. El Señor puede atender a aquel que en su espíritu es contrito, que es humilde. A esa persona lo va a atender. Pero él era todo lo contrario. Había otra cosa, había otra motivación en la vida de este hombre. A pesar de que dice que se alegró mucho de verlo a Jesús. Y sabe, en el libro de Eclesiastés, esto sí me gustaría leerlo con ustedes, y siempre refiriéndome a Herodes, Eclesiastés en el capítulo 10 vamos a leer, porque Herodes tuvo toda la oportunidad de ser salvo. O sea, aún teniéndolo ahí, de verlo, tuvo la oportunidad de ser salvo. Tuvo la oportunidad de que Jesús haga algo extraordinario en su vida. Él también tuvo la oportunidad de que el diseño de Dios fuera establecido en la vida de él. Pero fíjese lo que dice Eclesiastés.
Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Y vamos a ir al capítulo 10 de Eclesiastés. Y leemos el versículo 5. Hermano, preste atención a este versículo. Dice: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Y el versículo 7 dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y esto refiriéndome a lo de Herodes, porque él tuvo toda la oportunidad, porque delante de él, tenía al dador de la vida. Delante de él estaba Dios. Entonces, a veces se puede estar en la mejor escuela, podemos estar en la mejor universidad, podemos estar rodeados de los mejores maestros, gente que se puede destacar en la sabiduría. Pero si uno no tiene las prioridades, de nada le va a servir estar en el mejor lugar educativo y con los mejores maestros cuando uno no tiene las prioridades correctas. Porque si uno tiene la necedad o las cosas que son vanas, las tiene en alta consideración, y la sabiduría la tiene por allá abajo, entonces por más que esté rodeado de los mejores maestros, nunca podrá aprovechar nada. Herodes no pudo aprovechar absolutamente nada porque él tenía una vida totalmente liberal, superficial. Él tenía las cosas vanas, las cosas de importancia, las cosas que tenían que ver con la eternidad. Él nunca las consideró. Para él eran cosas inferiores, que no se preocupaba por descubrirla. Entonces, cuando hay personas de esa manera, nunca se puede aprovechar. Entonces, por eso dice Eclesiastés: la necedad la tienen allá arriba, pero los ricos, y entiendo que tiene que ver con riquezas de entendimiento, de sabiduría, están por allá abajo. Cuando uno, y también Eclesiastés dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban de a pie. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? Que aquellos que son príncipes tienen su mentalidad tan baja que a pesar de que son príncipes, se sienten como nada, se sienten como siervos. Entonces nunca van a tener, no van a apreciar la posición que tiene. Entonces Dios nos quiere poner como príncipe. Y si nosotros tenemos una mentalidad totalmente distorsionada, entonces nos vamos a conformar con ser nada.
Nos vamos a conformar con ser pocos o poca cosa. Entonces Herodes tuvo la posibilidad, la gran posibilidad de su vida, pero él no tenía las prioridades correctas. Y tenía al mejor maestro, al mejor educador, al que le podía enseñar, al que le podía aclarar absolutamente todas las cosas que tenían que ver con la eternidad. Sin embargo, él no la aprovechó porque la necedad estaba allá en lo más alto. Pero la negligencia en lo más alto y la sabiduría y las cosas de valor y las cosas importantes las tenía como nada. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar de Dios, podemos recibir una palabra, pero sabe, si yo o a mí no me interesa crecer, si a mí no me interesa que me discipulen, si a mí no me interesa el temor de Dios, entonces podés estar rodeado de los mejores predicadores, pero nada te va a causar efecto, porque tus valores están distorsionados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar considerando. Y también ahí volviendo a Lucas en el capítulo 23, y vamos a leer el versículo 11. No se puede, hermanos, confiar el reino de Dios, no se puede confiar el evangelio en manos de esa gente. No se puede, nunca Dios te la va a poder confiar cuando nosotros tenemos la necedad, la tenemos en gran estima, la tenemos allá en lo alto. Entonces nunca Dios nos puede estar confiando las cosas que son de valor, las cosas que son eternas, para que podamos administrar esas cosas. Y mire lo que dice, mire cómo era la necedad de Herodes, que ahí en el versículo 11, capítulo 23 de Lucas y el versículo 11, dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Solamente los hijos de Dios, los que valoramos la sabiduría del Señor, somos los que podemos hacer quedar bien lo que somos, hacer quedar bien la iglesia, porque eso somos nosotros, somos la iglesia. Cuando uno no pertenece a la iglesia como Herodes, entonces lo va a vestir a Jesús, lo va a vestir menospreciándolo. Lo va a vestir de una forma ridícula. Lo va a vestir como burlándose. Entonces, somos nosotros los que vestimos al Señor. Somos nosotros los que reflejamos a Cristo. Entonces, la iglesia se tiene que vestir de poder. La iglesia se tiene que vestir de gracia. La iglesia se tiene que vestir de revelación. Por eso nosotros vamos a encontrar versículos, por ejemplo, en el libro de Isaías. Si usted me puede acompañar. En el libro de Isaías, en el capítulo 52. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión,
Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y también podemos leer en Isaías 49, Isaías 49 y el versículo 17. Dice, tus edificadores vendrán a prisa, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Hermano, esa palabra, o sea, ¿sabe por qué somos nosotros los responsables de vestir al Señor? Nosotros somos los responsables de edificar la iglesia, de vestirla, de hermosearla con poder, con pureza. Y hermano, cuantos más son los edificadores, porque edificadores habla de construir, habla de seguir poniendo otro ladrillo. Cuanto más sean los edificadores, no hay lugar para la gente que no tiene los parámetros correctos, para aquellos que no tienen el entendimiento correcto, que lo único que hacen es dañar o afectar a la iglesia. Acá le llaman los destruidores. Cuando están los edificadores no hay lugar para los dos. O están uno o están otros. Pero mientras estén los edificadores, no hay lugar para los que quieren destruir a la iglesia. Entonces, nosotros somos los que tenemos que reflejar a Cristo. Nosotros somos esa iglesia. Entonces, nosotros no podemos presentarla de forma bochornosa. Nosotros no podemos ridiculizar a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que hermosear la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Entonces nosotros somos los que estamos vistiendo al Señor. Y ahora mire, volviendo a Lucas, ahí en el capítulo 23, vamos a leer el versículo 13. Lucas 23 y el versículo 13. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. O sea, al Señor se lo llevaron por primera vez a Pilato y ahora se lo vuelven a traer. Y Pilato le dice al pueblo lo mismo que vio al principio, que este hombre no hay delito alguno de aquello de que le acusáis. Y el versículo 15 dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale.
Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, fíjese que no sucedió, pero sí, porque lo que Pilato estaba tratando de hacer, lo que Pilato trataba de hacer, era convencer a la gente. Trataba de convencer a los sacerdotes. O sea, dice que lo hizo por 3 veces. Él le daba las explicaciones, pero el pueblo, los sacerdotes, es como que estaban enfurecidos con Jesús. Y a cada respuesta que Pilato les daba al pueblo para convencerlo, ellos decían que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Entonces, supóngase, si Pilato hubiera logrado su objetivo, si Pilato hubiera logrado de soltarlo a Jesús, lo único que hubiera sucedido es que el resto de la gente o el resto del pueblo y los sacerdotes se hubieran quedado malísimamente mal, enojados con Jesús. Y Pilato y el otro gobernador, Herodes, se hubieran quedado con esa sensación, con esa intuición de decir: era un hombre bueno, no había ningún delito en él. Era lo único que pudo haber sucedido. Entonces, ahí aparecen los asintomáticos. Ahí aparece. Otra vez. Porque él le dice: no hallo ningún delito en él, mientras que los otros estaban re mal. Entonces, sabe que a veces los que son parte de la iglesia, hemos entrado de una manera que tienen que entrar todos de esa manera que yo les voy a decir. Porque hay otros que no son parte, sino que están en el ambiente de lo que es la iglesia. Ellos se sienten cómodos estando entre los que llamamos o lo que nos llamamos cristianos o los que nos llamamos hermanos. Entonces ellos es como que examinaron, vieron el ambiente de lo que conformamos nosotros, la iglesia, y ellos dicen: son gente buena, son gente respetuosa, son gente atenta, son gente que me ayudan, son gente que saben estar a mi lado. Entonces ellos como que se sienten bien, se sienten cómodos. Entonces, por eso siguen estando entre nosotros. Pero esa no es la manera para ser parte de la iglesia. Porque esas personas que reaccionan de esa manera diciendo:
me parece un buen grupo de gente, me parece que son gente sana, por eso estoy entre ellos, por eso me siento cómodo. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que esa no es la manera de entrar a ser parte de la iglesia. Esos son los asintomáticos. Las personas que están en un lugar porque se sienten bien, porque se sienten contenidos, puede ser algo momentáneo. Porque cuando tienen problemas con alguien, cuando tienen alguna desaveniencia con alguien, cuando se incomodan por algunas cosas, ellos dicen no, me voy de acá y me voy a otro lugar. Resulta que se van a otro lugar. Por supuesto, siempre refiriéndome a un ambiente espiritual que nosotros llamamos la iglesia. Entonces, ellos se van. Y resulta que van a durar mientras se sientan contenidos, mientras la gente es atenta. Pero cuando sucede algo que no les gusta, entonces ellos se van a ir y van a ir a buscar otro lugar. Y van a estar toda la vida así, recorriendo de esa manera. Porque el que es parte de la iglesia va a pasar por un montón de cosas. Va a pasar por asuntos agradables, por momentos difíciles, va a pasar por incomprensiones, va a pasar por un montón de cosas. Pero como él entró de la manera correcta, él sabe que es parte de la iglesia. Entonces, pase lo que pase, no se mueve porque él sabe: esta es mi iglesia, esta es mi casa y este es mi lugar. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema de los asintomáticos? El problema de los asintomáticos, justamente la palabra lo dice, es que no se ven los síntomas, no se perciben los síntomas. Pero no quiere decir que la persona no está enferma. ¿Sabe lo que pasó con Pilato y con Herodes? Que ellos lo examinaron a Jesús y dijeron: no hallamos ningún delito en él. Y hermano, podemos estar toda la vida, podemos estar toda la eternidad examinándolo a Jesús y nunca vamos a encontrar absolutamente nada en él. Porque no pasa por él, pasa por nosotros. El asunto es que nosotros somos los asintomáticos. Hermano, el asunto es que Pilato tendría que haber dicho: en él no hallo ningún delito, pero yo encontré mi falta, yo encontré mi enfermedad, yo encontré mi delito. Entonces es ahí cuando uno puede decir: Jesús, yo te necesito que me sane, yo necesito que me libre, yo necesito de que me perdone. Me doy cuenta que toda mi vida no tenía síntomas, pero yo también era una persona que estaba en delito y que también estaba en pecado. Hermano, hasta que la persona no descubre que está en delito y pecado, hasta que no descubre eso, nunca va a decir: necesito del médico, necesito de que Jesús me sane. Porque en el momento que vos descubriste que estabas en delito y pecado, es ahí cuando vas a gritar con todo tu corazón y vas a decir: Jesús, sálvame. Entonces, cuando Jesús te salva, recién ahí vas a poder ser parte de la iglesia. Hermanos, para mí esto fue tremendo, porque ¿sabe cuánta gente está en la iglesia y son asintomáticos? Son asintomáticos, están solamente porque se sienten cómodos en medio de un grupo de personas. Y eso no alcanza para ser salvo. Lo que nosotros necesitamos es descubrir que nosotros también estamos en delito y pecado. No necesitaba Pilato y Herodes decir: no hallo ningún delito en él. El asunto era descubrir: hay delito en mi vida, hay pecado en mi vida. Hermano, no se descubrió la cura
para el coronavirus, pero sí se encontró el antídoto para la salvación de nuestra vida y de nuestro pecado. Y el antídoto se llama Jesucristo. Él se llama Jesucristo. Él es el que te puede salvar. Él es el que te puede sanar. Mire qué tremendo y qué diferente, hermano, es lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro vio a Jesús diciéndole, tirá las redes, boga mar adentro, y cuando él vio la gran pesca que tuvo, Pedro tuvo que decir, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Hermano, otro más que salió de ser asintomático, otro más que descubrió en su vida, soy pecador, te necesito, Jesús, yo necesito que me cure, yo necesito que me salve. Entonces, hermano, la iglesia no está formada de gente asintomática, la iglesia está formada de gente que descubrió, soy pecador y necesito el perdón de Cristo, soy pecador y necesito que Jesús me libre, soy pecador y necesito la vida de Cristo, soy pecador y necesito el diseño de Cristo en mi vida. Y hermano, qué tremendo, porque ese mismo Pedro que reconoció que era pecador, ese mismo Pedro fue aquel que en la iglesia de los Hechos fue el que predicó esa palabra tremenda. Y vamos a leerlo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y el versículo 22. Esta era la predicación de un hombre que salió del pecado. Esta es la predicación de un hombre que se convirtió al Señor de verdad, que salió de ser un asintomático para descubrir, Señor, estoy enfermo, pero ahora tú me sanaste. El versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y mire el versículo 32. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y también el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y si usted le quiere cambiar el nombre, sepa pues ciertísimamente toda la iglesia, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hermano, cuando esta gente escuchó el mensaje, hermano, ¿sabe lo que afloró? Salieron de ser asintomáticos para darse cuenta, estamos en problemas. Estamos en pecado. Y hermano, con desesperación, no es que dijeron, ay, qué linda la iglesia, ay, qué linda la congregación, ay, cómo me gusta estar en el ambiente entre los hermanos, cómo me reciben, cómo me atienden. No, hubo una desesperación cuando escucharon la palabra.
Estos asintomáticos comenzaron a ver los síntomas en su vida de cuán lejos estaban de Dios. Y ellos dijeron en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiré el don del Espíritu Santo. Querido, sin síntomas y sin arrepentimiento y sin confesión, nunca podremos ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros somos parte de la iglesia cuando nosotros reconocemos, soy pecador, te necesito, Jesús, te necesito, perdóname, límpiame. Cuando el Señor te limpia, entonces sos parte de la iglesia y no te vas a mover más. Pasarás un montón de cosas, como te lo dije anteriormente, pero no te vas a mover porque vos sabés quién sos y sabés a dónde perteneces. Y hermano, el Señor tenía para ellos salvación y también tenía el Espíritu de Dios.